Buenos días a todos. Encaramos ya la recta final de estas jornadas. Estamos aquí desde el lunes, pero no puedo resistirme a comentaros que para la Secretaría de Políticas Sociales, de la que formo parte, soy Maribel Román, secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, estas jornadas comenzaron allá por abril. Nos llamó Lola, a la que yo entonces no conocía, y nos propuso que se venía a hablar con nosotros un miércoles. Yo le dije, Lola, es miércoles santo, es Semana Santa. Y ella contestó, no importa. Y allá que se vino con el equipo de la Secretaría. Mantuvimos una reunión en la que ya se empezaron a diseñar estas jornadas. Creo que ya habéis podido constatar que han sido unas jornadas muy completas. Se ha analizado el problema, el tema de la vivienda desde muchas perspectivas. Creo que han sido unas jornadas de mucho calado y nuestro reconocimiento y enhorabuena a la Secretaría Confederal por haberlas organizado. Ya sin mayor dilación, nos vamos a adentrar en la mesa. Hago notar a la sala que es una mesa de composición mayoritaria femenina, que creo que es importante, en un tema además como vivienda. Y bueno, proponemos el siguiente plan de trabajo. Vamos a hacer una breve presentación de los responsables políticos que nos acompañan y vamos a trocar los dos temas que se nos plantean en esta mesa, que versa sobre un tema tremendamente importante. Bueno, todos los miembros de la mesa que me acompañan, es un lujo, son profesionales responsables de acreditada cualificación técnica y solvencia profesional. Voy a empezar a presentaros a quien menos presentación necesita, al alcalde de Málaga, don Francisco Manuel de la Torre Prados, sociólogo por la Universidad de Salamanca, ingeniero agrónomo, doctor en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Madrid, especialista en Desarrollo Regional por la Universidad Francesa de Rennes y alcalde de la ciudad que nos acoge desde el año 2000. No voy a extenderme más, aunque podríamos, yo creo que toda la mesa redonda, dedicarnos a recorrer su currículum. Creo que se puede resumir en una expresión, es un municipalista convencido. Sí. Y actualmente es la persona con mayor permanencia en cargos institucionales comparado con el resto de las capitales andaluzas y grandes alcaldías de España. Bienvenido a la mesa. Seguimos con otro peso pesado en la Junta de Andalucía, con doña Alicia Martínez Martín, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía. También tiene una dilatada carrera profesional y política. Es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, especialista en urbanismo. Tuvo estudio profesional, pero se incorpora con el número 1 en sus oposiciones en el año 93 como arquitecta provincial, como arquitecta de la Diputación Provincial de Sevilla. Inicia su andadura política en el año 2002. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, portavoz de su grupo político, diputada autonómica y actualmente secretaria general de Vivienda, con una participación muy activa en la elaboración de la futura Ley de Vivienda de Andalucía. Continuamos, ya nos salimos de Andalucía, continuamos con la alcaldesa de Alcorcón, con doña Candelaria Testa. Candelaria es licenciada en Economía y Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un máster en Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo de la Infancia, tuvo despacho profesional y tiene también una dilatada experiencia ocupando distintas concejalías y desde junio del 23, alcaldesa de Alcorcón. Y terminamos con la persona más joven de la mesa, ya para vosotros es conocido. Eduardo participó ya en una mesa redonda ayer, Eduardo González de Molina. A todos se nos ha quedado un poco grabado su pequeño acento canario que todavía conserva. Sociólogo de formación, ha trabajado durante mucho tiempo para el Ayuntamiento de Barcelona en temas de vivienda y actualmente asesora a la ministra de Vivienda. Ocupa el espacio del Ministerio. Bien, pues con esta mesa de primeros espadas vamos a abordar lo que os comentaba antes, un tema que creemos que es vital, la necesaria coordinación entre las administraciones públicas. Hubo una expresión en uno de los ponentes, ya no recuerdo en qué sesión de trabajo, que hablaba de que estaban funcionando bien las fórmulas de colaboración público-privada y que realmente el reto que teníamos actualmente era hacer que funcionaran las fórmulas de colaboración pública-pública. Y ese es el reto que vamos a abordar en esta mesa. Claro, ese reto de colaboración pública-pública tiene cierta explicación
y también ha salido en las distintas sesiones de trabajo, por el complicado panorama de reparto de competencias en materia de vivienda. Hemos visto que las competencias casi con exclusividad residen en las comunidades autónomas, que las entidades locales evidentemente también tienen un importante tramo de competencia en planeamiento urbanístico, en concesión de licencias, y el Estado es quizás quien tenga unas competencias más difusas, con títulos competenciales indirectos, reconduciendo desequilibrio, pero bueno, que también tiene algo que decir en un tema de la dimensión de la vivienda. En fin, abordamos ya el primer bloque que vamos a tratar en esta mesa sobre el régimen legal de protección de las viviendas. Para orientar un poco este primer turno de intervenciones, a lo largo de las sesiones de trabajo se nos ha contado que desde los años finales de los 50, 60 del siglo pasado, en España se construyeron unos 6 millones de vivienda pública. Esas promociones de vivienda pública tuvieron un tiempo legal de protección. A mí se me viene a la cabeza Letanías, una promoción de Sevilla, 50 años, Polígono Norte, 30 años, otras 20 años. Cuando esos periodos de tiempo se han ido agotando, esas viviendas construidas con dinero público se han integrado en el mercado privado. Un mercado que sabemos que es especulativo. Y esas viviendas que en principio se construyen para facilitar el acceso a la vivienda a quien no puede concurrir en el mercado privado, se integran en ese mercado privado y contribuyen al calentamiento especulativo del mercado de la vivienda. El representante del sindicato austríaco, que nos ha explicado el modelo de Viena, pues nos trasladó la importancia de que no saliera ninguna vivienda del parque público de viviendas. Nosotros, de esos 6 millones que se fueron construyendo en todo el territorio nacional, pues actualmente, en lo que a Andalucía se refiere, conservamos un 2% de esas viviendas. Se aludió también aquí a un informe publicado en el portal inmobiliario de Idealista, un informe del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que planteaba que si en España no se hubiera seguido esa política de descalificación, de reconvertir vivienda pública en vivienda privada, actualmente dispondríamos de un 38% de viviendas públicas. Y esa es la primera pregunta que planteamos a la mesa. ¿Por qué no apostar por una titularidad permanente de las viviendas públicas? ¿Por qué no apostar por un régimen que mantenga la calificación de vivienda pública de forma permanente? Los 50, 30, 20 años que yo hablaba, en el pasado, de las promociones ya construidas, se van, en lo que Andalucía estamos viendo, se van acortando esos plazos, 20, 10, incluso 7 años para terminar el régimen legal de protección de las viviendas. ¿Por qué no volver a la estrategia del pasado? Bien, lo que pasa en tu intervención, Maribel, me queda la duda si te refieres a la vivienda de protección oficial en general o a la vivienda pública en alquiler. La vivienda pública en alquiler entiendo que si es en alquiler es para siempre. Para siempre, y claro. Debe ser el parque público de vivienda, que en España es muy bajo. Porque hay una cultura de alquiler baja, porque quizás parte de la vivienda que te refieres no eran de alquiler, pienso yo. Compraventa. Lo que estamos hablando es compraventa. Por eso digo que eran tendiendo más bien a vender, porque había una cierta cultura de ser propietario de la vivienda más bien, ¿no? Entonces, cuando es vivienda perdón, de protección oficial, mi postura desde luego es que sea para siempre vivienda de protección oficial. Me parece oportuno que sea así, ¿no? De tal manera que, si ha habido ayudas de algún tipo, ¿no? Ayudas públicas a ello, ¿no? Y tenga una vocación de permanecer en un mercado que quizás no hay mucha experiencia, porque no conocemos cómo funcionaría, pero debe de funcionar también. Habrá el problema de cuando fallece el propietario, ¿qué ocurre? Pues la heredan, se supone, los hijos, ¿no? En ese caso. Pero tendría que tener las condiciones también adecuadas para hacer usuario o propietario de la vivienda de protección oficial. Había ese interrogante, pero había que ver el mecanismo de que se conservara. Creo que es bueno, ¿no? Sin perjuicio de que también hay una oferta mayor de vivienda libre que hace falta en el país. Se producen muchas menos de las que son necesarias, eso es obvio, ¿no? Hay un telón de fondo en España, informe del Banco de España, de 700.000 viviendas que faltan, ¿no? Y que si estuvieran, no había problema. Si estuvieran hechas con una varita mágica, se acababa el problema, ¿no? ¿Por qué se hacen menos de las necesarias? Esa es la cuestión. Tanto públicas como privadas, ¿no? Desde hace años, no de ahora, de hace años. Problema de toda España y problema de Europa. Quizá España más fuerte, algo más fuerte. Y sobre todo porque en España tenemos un parque público de vivienda de alquiler mucho más bajo en porcentaje de las viviendas de lo que existe en países más, digamos,
culturizados en esa dirección, más acostumbrados a tener desde hace décadas la construcción y el mantenimiento. El problema de estos parques públicos de alquiler es mantenerlo con dignidad, tiene su costo, y que también el inquilino pague su renta. Esa cultura de pago también hay que incorporarla plenamente a lo que es el telón de fondo del problema de la vivienda, para que la entidad que lo ha hecho tenga fondos para seguir haciendo el bien de viviendas para otras familias también, evidentemente. Sí, bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación y felicitaros por esta jornada, que sin duda pues, es un placer poder destinar unos días a hablar de vivienda, de la política de vivienda, desde tan diversos puntos de vista, porque es necesario, ¿no? Yo siempre digo que la política de vivienda no puede tener una dirección única, tiene que ser plural y diversa y ofrecer un abanico de soluciones, porque la sociedad tiene necesidades muy diferentes. Y en ese sentido, en Andalucía, la protección del parque público de viviendas es permanente. Y así lo entendemos y así lo promovemos. Y lo es así porque además tenemos un parque muy importante, el mayor parque público de viviendas en alquiler de España, con 75.000 viviendas en alquiler de titularidad autonómica, a las cuales fácilmente se pueden sumar otras 20.000 en manos de los ayuntamientos, con lo cual tenemos un parque público que se acerca a las 100.000 viviendas en Andalucía, que hay que proteger y cuidar, y que en su mayoría fue heredado y que por lo tanto pues, tiene un gran reto de conservación y de mantenimiento. Ese parque público tiene que protegerse con protección permanente y así lo defendemos. Y otra cuestión es la que se ha planteado. Hay un escenario muy distinto del que se dibujó en los años 60, en el que se promovían viviendas protegidas en cantidades industriales, cuando se construyeron las barriadas que has hecho alusión, las letanías en Sevilla, Pajarito, etcétera, ¿no? Y, bueno, donde hubo una fuerte apuesta de los gobiernos nacionales en aquel momento por la construcción de vivienda pública, porque había un éxodo rural y había que dar cobijo a esas familias. Y, lógicamente, pues muchas de esas viviendas fueron protegidas con acceso diferido y otras pues eran en venta con plazos de protección muy largos. Esas viviendas no las veo contribuyendo a la especulación, pero nosotros en cualquier caso lo que sí vemos ahora es que hay un escenario distinto en los que el gobierno no está invirtiendo directamente en la construcción de vivienda pública. Por lo tanto, hay que sumar los esfuerzos de todos, los esfuerzos también del sector privado. Y nosotros lo que decimos es que si a los promotores privados no tienen ningún tipo de ayuda para construir, ni para gestionar, ni para nada, pues pueden tener unas protecciones con unos plazos menores. Y esto es así porque ha habido una travesía del desierto en la promoción de vivienda pública en Andalucía. Bueno, pública y privada. Una travesía del desierto en la promoción de vivienda protegida. Años, décadas que no se ha impulsado ninguna promoción de nueva vivienda. Y la verdad es que para nosotros ha sido una prioridad incrementar el parque público de vivienda en Andalucía. Nos tomamos muy en serio lo que dice la Constitución. Las administraciones tienen el deber de promover vivienda protegida a precio asequible. Y eso es lo que hemos hecho desde que en 2019 llegamos. Establecer programas en los cuales, de la mano de los ayuntamientos, impulsamos la construcción de parques públicos de vivienda protegida con protección permanente. Y esa es, yo creo, una política que a medio, corto plazo, a largo plazo, pues va a dar resultado, porque el parque público, estamos de acuerdo que hay que incrementarlo, que hace falta más parque público. Otra cosa es cómo sostenerlo, como decía el alcalde. Pero lo que si bien es cierto es que hay que tener un ritmo sostenido de construcción de parque público. Y en Andalucía hemos puesto esa rueda a funcionar con aproximadamente 1.000 nuevas viviendas cada año, que tiene que seguir incrementándose. Y creo que ese tiene que ser el camino de la mano de todas las administraciones públicas, como bien decías, Maribel, al principio. No podríamos hacerlo sin el apoyo del Gobierno central, que tiene competencias importantísimas, no solo bueno, pues a nivel de aportar los recursos necesarios, que siempre son insuficientes, eso nos parece a todos, ¿no?
sino también a la hora de planificar políticas de seguridad jurídica en materia de alquiler, políticas de seguridad jurídica urbanística y, en definitiva, de la planificación económica conforme al artículo 149 de la Constitución. Por lo tanto, el papel del Estado es fundamental, de la comunidad autónoma con competencia exclusiva en trazar caminos que orienten esa planificación fundamental que posteriormente van a desarrollar los ayuntamientos. Y termino con esta idea. Es fundamental también la colaboración público-privada. Cuando se han construido esas cifras ingentes de vivienda protegida, se ha hecho con los promotores privados. Las administraciones públicas, y aquí tenemos al presidente de las asociaciones de promotores públicos de España, tienen una capacidad, pero esa capacidad es limitada. Y hay que decir que aquí están a todo, ¿no? A todo lo que das, a todo gas. Pero hay que incorporar a los promotores privados para que construyan más viviendas. Si no, no llegaremos a los objetivos de construir las viviendas. Pero esos promotores tienen que construir las viviendas protegidas con las condiciones que se establezcan. Y así lo estamos haciendo con unos requisitos de un mínimo de 50 años en alquiler y con concesiones de suelo para viviendas en alquiler con precios limitados, para familias con ingresos limitados y con regímenes de concesión de suelo hasta 80 años en concesión, como ha establecido los programas también estatales, ¿no? O sea, aquí la coordinación no puede ser de otra manera y así lo estamos haciendo y bueno, pues buen ejemplo también es que cuando nos reunimos, ¿no? Pues Andalucía tiene, sobre todo por volumen, ¿no? Y también por ganas, porque a ganas no nos falta nadie. Creo que estamos trabajando con interés, con ilusión. Habrá seguramente cosas que podamos mejorar, segurísimo, pero para nosotros el problema de la vivienda es absolutamente fundamental. Así lo ha declarado en múltiples ocasiones nuestro presidente y también nuestra consejera, a la que excuso porque hoy le hubiera gustado estar aquí presente en esta jornada. Bueno, pues mi turno. Muy buenos días a todos y a todas. Vengo de una ciudad maravillosa, que es Alcorcón, que muchos de los que estáis en Madrid conocéis. Y si no nos conocéis por dos cosas, una positiva y otra negativa. La positiva fue aquel Alcorconazo, donde con 4 goles paramos los pies en la Copa del Rey al Real Madrid en 2009. Y por la negativa, por aquel proyecto de Eurovegas, porque nosotros estamos pegados a la ciudad, a la capital de Madrid, a 13 kilómetros de la Puerta del Sol, y quisieron en nuestro territorio, en una zona muy grande que tenemos, ponernos allí casinos, centros comerciales y hoteles. Ese proyecto, promovido por un señor, por un magnate de Estados Unidos, por cierto sionista, por cierto financiador también de las campañas de Trump. Aprovecho y hago este paréntesis porque lo hago siempre en todos los actos que voy, sea de lo que sea, para decir que viva Palestina libre y que acabe ese genocidio que no ha acabado todavía con una tregua que esperemos que sea de verdad y no lo que están haciendo. Bueno, pues se puso una determinada alfombra roja a esos capitales. Ahora, en 2025, desde luego tenemos un gobierno que es totalmente contrario a ese modelo y estamos implementando esa agenda urbana que hablaba el compañero en la anterior mesa. Una agenda urbana donde en lugar de hoteles vamos a tener vivienda pública, donde en lugar de casinos vamos a tener ocio saludable y, por supuesto, deporte y cultura, y donde en lugar de centros comerciales apostamos por la innovación tecnológica. Y sucede que yo vengo de un municipio donde nací en los años 80, que se hizo de mucha gente que venía de Andalucía, que venía de Extremadura, de Castilla-La Mancha, a tener un futuro mejor de trabajo en la capital de España y que dormía en nuestro municipio, ¿no? Y hubo muchos alcaldes, porque en ese momento todavía no había alcaldesas, que promovieron que los niños que empezamos a nacer en aquella época en mi municipio pues tuvieran un centro de salud, tuvieran educación, tuviéramos bibliotecas, tuviéramos centros deportivos y culturales. Y sucede también que cuando yo tenía 25 años hubo un plan municipal de vivienda que promovió 6.000 viviendas públicas. Y llego hasta ahí porque es el Ensanche Sur, es un gran barrio, de los 60.000 viviendas que tenemos en Alcorcón, 6.000 se hicieron en ese barrio. Bueno, pues en 2012 se llevó a la empresa municipal de la vivienda a un concurso voluntario de acreedores para que el mercado libre se hiciera con esas viviendas. Y mi gente, mi generación, accedió a esas viviendas en lo público por 120.000 euros y ahora que están en lo libre se están vendiendo por 350.000 euros. Y ahí es donde enlazo con la pregunta que nos hacía Maribel.
¿Cómo puede ser que en suelo público, con promoción pública, donde los impuestos de los vecinos y vecinas han invertido tanto en el suelo como en la construcción del edificio, para gente de mi generación no fuésemos expulsados a la provincia de Toledo, como estaba pasando en los años 2007, 2008 con el boom inmobiliario? ¿Cómo puede ser que esa generación que se pudo quedar en Alcorcón ahora no tengamos mecanismos para controlarlo y aplicar la ley estatal de vivienda que nos permitiría también tener esa protección pública para siempre? Nosotros, de 2019 para adelante, entramos en gobierno de coalición, recuperamos el gobierno. Es una inversión que hemos hecho a largo plazo, ¿no? Porque la política de destrucción se hace así y en un clic te cargas las políticas de vivienda, pero reconstruirlas cuesta muchísimo más. Y lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho ha sido hacer la adquisición global de lo que quedaba de esa empresa y hemos podido adquirir los derechos que tenía esa empresa. Y nos hemos encontrado con el derecho de tanteo y retracto hasta 30 años y ahora cada piso que se venda en el ensanche sur lo voy a poder comprar yo como ayuntamiento para volver a venderlo en lo público y poder devolvérselo a la ciudadanía, que es de donde corresponde. Pero ahí lo que necesitamos es regulación. Decía la directora general de la Consejería que el papel del Estado era fundamental, pero es que el papel del Estado es en virtud de un artículo de legislación básica, de promoción de la actividad económica y social, pero el artículo 47 de la Constitución, que vamos a cumplir 47 años ahora y que nos falta muchísimo desarrollo para hacerlo como derecho, como pilar del estado del bienestar, porque se ha visto siempre la vivienda como un producto financiero y no como hogares. Yo me resisto a hablar del mercado de la vivienda. La vivienda no es un mercado, son los hogares de la gente, donde los trabajadores y trabajadoras hacemos nuestra vida con nuestras familias. Desde luego lo que tenemos que hacer es multinivel, es decir, el Estado tiene, y ahora seguro que nuestro compañero lo va a explicar mejor que yo, pero tiene la legislación básica. Los que estamos abajo, que somos los ayuntamientos, tenemos el territorio y tenemos suelo. Ahora, quien tiene competencia plena y exclusiva por la Constitución española y en desarrollo de todos los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas de toda España, son las comunidades autónomas. Y yo me encuentro que tengo un mercado altamente tensionado porque estoy al ladito de Madrid, porque la vivienda en Alcorcón ha subido muchísimo, también por la expulsión de vivienda turística de Madrid. Los madrileños se me vienen a Alcorcón y mis alcorconeros se van a la provincia de Toledo porque no se pueden emancipar en mi municipio. Lo que yo necesito es que se me deje aplicar las leyes del Estado, la ley estatal de vivienda, y que se me declare mercado tensionado, que seguramente hablaremos en la siguiente, no me quiero extender demasiado, y hablaremos en las siguientes preguntas. ¿Por qué? Porque necesitamos controlar los precios. Y mientras controlamos los precios, necesitamos invertir. Y lo que hace el Gobierno de España es repartir los fondos del Plan Estatal de Vivienda, y en la Comunidad de Madrid serían 1.000 millones de euros, que nosotros como Ayuntamiento necesitamos para construir, para rehabilitar, para hacer vivienda nueva y sobre todo para fijar población. Porque la población, como yo, que nació en Alcorcón, se tiene que quedar en Alcorcón y desarrollar nuestro proyecto de vida con nuestras familias en nuestro municipio. Gracias. Eduardo, cuando quiera. Gracias, Maribel. Muchas gracias a UGT, por supuesto, por esta invitación y por este maravilloso y magnífico encuentro que junta justamente dos de los derechos fundamentales, que es el derecho laboral y el derecho a la vivienda. Y creo que el rol de los sindicatos es fundamental a la hora de proveer un bien que, por desgracia, no ha sido desarrollado como se ha mencionado anteriormente. La Constitución española tiene 47 años y hemos tardado 45 en aprobar la primera ley estatal de vivienda, que era un mandato constitucional y que ningún gobierno anterior al nuestro no se había atrevido a desarrollar, ¿no? Entonces, esa ley estatal de vivienda partió justamente de un diagnóstico muy parecido al que UGT y Maribel acabas de mencionar, ¿no? Que a día de hoy, si no hubiéramos descalificado las 6,5 millones de viviendas protegidas que se produjeron desde los años 50 hasta hoy, o las 2,7 millones de viviendas protegidas que se produjeron desde 1978 hasta hoy, hoy tendríamos un parque al estilo de Austria, al estilo de los países nórdicos, al estilo de Países Bajos. Entonces, bueno, vamos a aprender de los errores, sin juzgar el pasado. El pasado se tomaron decisiones en otras condiciones distintas, y yo creo que también es bueno por parte de la política que entendamos y que aprendamos de esos errores y que los corrijamos. ¿Cómo se corrige ese error? Se corrige justamente haciendo que esas viviendas que se promuevan, que tienen una función social incorporada en su seno y en su promoción,
tengan esa calificación permanente, que sean accesibles a toda la población, pero que además permitan la estabilidad y la permanencia de esa calificación. ¿Por qué? Porque hoy podremos tener la crisis que tenemos hoy en día, pero quizás dentro de 30 años tengamos otra. Claro. Y yo lo que creo que tenemos que hacer como sociedad y como pacto entre todas las fuerzas políticas es que dentro de 30 años nuestros hijos tengan un patrimonio público al cual agarrarse que hoy en día no se pueden agarrar, porque no hay suficiente parque para la demanda existente, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer un tecnicismo para que nos entendamos todos, porque al final muchas veces hablamos de vivienda pública, vivienda protegida, ¿no? Claro, vivienda protegida son todas, la pública y la privada, ¿vale? O sea, la vivienda protegida se puede promocionar por promoción pública o por promoción privada. Se hace sobre suelo del patrimonio público del suelo o se hace sobre suelo de reserva de vivienda protegida. Esto es importante porque los desarrollos urbanísticos, desde que se creó la Ley Estatal de Suelo y también las legislaciones autonómicas de suelo, imponen a que dentro de un desarrollo urbanístico se incorpore un porcentaje específico de estas viviendas a la hora de promocionar como parte de ese equilibrio de redistribución de beneficios y cargas que obligan la normativa urbanística. Lo que pasa es que ha ocurrido algo que es contrario a ese planeamiento original, y es que si ese suelo que era de vivienda protegida, su vuelo, es decir, la vivienda, se descalifica, el suelo también pasa a ser privado. Por tanto, todo suelo y edificio pasa a ser privado. Y ese es el punto central al cual tenemos que yo creo que tendríamos que ponernos todas las fuerzas políticas de acuerdo. ¿Por qué? Porque un dato que aquí se mencionaba. No, las viviendas deben ser permanentes en lo público. Oiga, nueva noticia. Y yo creo que por ahí podemos ir, por cierto, en contra de lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid con la venta de vivienda pública, esta sí, pública, de manera, por cierto, ilegal. Pero si llegamos a ese consenso de que tiene que ser la vivienda de promoción pública, ¿por qué no llegamos también a que sea la vivienda de promoción privada, pero protegida? Porque es parte de su obligación urbanística. Lo segundo es, bueno, el Gobierno de España partió de ese diagnóstico y dijo, de acuerdo, yo en esta Ley Estatal de Vivienda voy a incorporar un artículo, que es el artículo 16 de esa ley. Y ese artículo decía que a partir de entonces toda vivienda pública o protegida iba a ser permanente. Y aquí es cierto que la Junta de Andalucía recurrió ante el Tribunal Constitucional ese precepto y en ese punto, en otros no, pero en ese punto el Tribunal Constitucional dijo no, esto es competencia regulatoria de las comunidades autónomas. Oiga, perfecto, el Tribunal sí ha dicho eso, nosotros como Gobierno de España no podemos, digamos, obligar a que eso sea así. Sin embargo, tenemos otros mecanismos y es que el dinero que nosotros ponemos, que el Estado pone a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para, a través del Plan Estatal de Vivienda, lo podemos condicionar. Y es una de esas condiciones que se han puesto encima de la mesa. Una condición que, como hemos comentado anteriormente, es de país. Es de país, es de infraestructura general y es para que, por supuesto, nadie se quede sin esa vivienda de hoy y en el futuro. O sea que esperemos que ese sea como mínimo el punto de encuentro y que podamos seguir avanzando. Muy bien, creo... Creo que las posturas han quedado muy claras. Nos quedamos con la intervención de Eduardo, nos quedamos con el dato que Alicia aportaba de la protección permanente para el parque público de viviendas en régimen de alquiler, como mínimo 50 años. Es un periodo bastante amplio. Esperemos que no termine como el ejemplo que ha puesto Eduardo en Madrid. Y si os parece, pasamos a la segunda ronda de preguntas para que tengamos oportunidad de pasar a las preguntas que plantee el público. Comentábamos que el segundo bloque que vamos a abordar era el de la conflictiva, deficiente, incompleta aplicación de las previsiones de la ley estatal sobre la regulación de las zonas tensionadas. Ha salido en varias ocasiones a lo largo de las distintas sesiones de trabajo la importancia, o mejor dicho, la subida exponencial de los precios de los alquileres, la importancia de contar con mecanismos de intervención, de control, de limitación, y esos mecanismos los contempla la ley estatal.
Sin embargo, cuando se hace un breve estudio, si mis datos no fallan, de cuál es el nivel de aplicación de esa declaración de zonas tensionadas que permiten la limitación de los alquileres, que permiten incluso a los propietarios que dispongan de esa declaración de zona tensionada mantener, incluso bajar el precio del alquiler y disfrutar de unas altísimas bonificaciones fiscales, ganar, ganar, para las dos partes, cuando vemos qué nivel de aplicación tiene la ley, nos encontramos, lo digo de memoria, puede que falle, no lo encuentro, que de los 8.132 municipios que tenemos en España, solo 301 cuentan con declaración de zona tensionada. ¿Por qué esta deficiente aplicación? ¿Por qué no contamos con un mayor número de declaración de zonas tensionadas que permitan la limitación y el sentido común en la aplicación y en la subida de los precios de los alquileres? Por favor. Con mucho gusto te contesto. En una reunión que tuvimos hace pocos meses con equipo de viviendas, Secretario de Estado y gente de CEPES también y tal, nos planteaban de cara a proyectos que queremos hacer más para añadir a la política de vivienda de Málaga. Realmente nos sentimos orgullosos. Tenemos el tercer parque de vivienda pública de España, después de Madrid y Barcelona, de municipio me refiero, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo importante en estos años y queremos seguir haciéndolo. Y me acuerdo que nos condicionaban las posibles ayudas a que se declarara zona tensionada y tal. No me parece correcto, lo digo sinceramente, porque le dijimos, vamos a ver qué ocurre en los sitios donde se ha declarado zona tensionada. En Barcelona lo ha sido, ¿no? Toda la provincia de Barcelona, y los resultados no son positivos, ¿no? Los datos que tengo recientes del tercer trimestre de este año, de un llamado barómetro de alquiler, donde está la Universidad Rey Juan Carlos y el Observatorio del Alquiler, es de que por cada vivienda que se ofrece en la ciudad de Barcelona, en alquiler hay 444 demandantes en 10 días. O sea, hay una, digamos, tensión enorme de poca oferta. Se ha retraído la oferta. Pero hace 3 meses, el segundo trimestre, eran 437, o sea, ha ido creciendo. No a una gran velocidad, pero cierta velocidad. Es más, se ha trasladado esa presión a Gerona. Gerona es ahora la provincia segunda de España en la lista de demandantes por vivienda, ¿no? En Madrid, por ejemplo, que es un mercado, teóricamente parecido a Barcelona, como provincia tiene 107, una diferencia grande, ¿no? Por lo tanto, la declaración de zonas tensionadas, que desde Cataluña se ha promovido, sinceramente, con buena intención, no lo dudo, pues no ha dado resultado, ¿no? Y puede ocurrir que además, al final los propietarios, en vez de alquilar a las personas que puedan ser de menor renta, porque pueden ser declaradas vulnerables, y creen el tema de no poder, en definitiva, en caso de impago, liberar la vivienda, pues dan el alquiler, ofrecen el alquiler o procuran contratar con gente con renta más alta. Se produce un efecto contrario al deseado. Personas que podían pagar más en el mercado por una vivienda que vale más, acaban pagándolo, digamos, teniendo la oportunidad de costarle menos, teniendo más renta. Un efecto contrario a ello, ¿no? Hay un efecto muchas veces no deseado en las declaraciones de este tipo, que el que lo plantea no piensa que pueda estar y se produce, ¿no? De hecho, lo que está pasando es eso, menos oferta, incremento de precios, no muy alto, pero incremento de precios a pesar de esa, ¿cómo diríamos? En el mercado ya no están los precios altos, porque eso se decía otra cosa. El propietario dice, no puedo estar en esta línea, me voy al mercado de oficinas, si lo puedo hacer oficina, o vendo la vivienda inclusive, ¿no? O sea, ahora mismo hay menos oferta en alquiler en España de antes. Eso tiene mucho que ver la ley a la cual aludía Alicia, ¿no? O sea, hay que saber que esto es realista, ¿no? Si hubiera como otros espacios para probar, una parte aplicando la ley en cuanto al tema de lo que hizo de como escudo social, ¿no? Para en caso de dificultades, personas vulnerables que no puedan pagar. Es verdad que hay que proteger y hay que ayudar, y ahí está el parque público de vivienda que antes yo aludía, ¿no? Que por cierto, perdón que mezcle con el tema anterior, yo no creo que las 5 o 6 millones de viviendas todas fueran el alquiler, ni mucho menos anteriormente, sino porque muchas eran alquiler con opción de compra, opción de venta, digamos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho fundamentalmente que no estuvieran, si no, no tendríamos el parque que tú aludías, Eduardo, como Austria o Holanda. Eso no ha habido nunca en España esa cultura de hacer un parque público de alquiler o cultura de también cooperativas en alquiler o promociones privadas en alquiler. No existe la cultura de alquiler en España. La gente aspira más a ser propietario. Va cambiando un poco por la situación, pero eso es un proceso de cierta lentitud que tenemos que procurar favoreciendo, teniendo promociones dignas, adecuadas, etc. Y ahora, por ejemplo, lo que se ha hecho aquí en Málaga y en otras zonas de España con fondos Next Generation, perdón, de ayudar con fondos europeos, 50.000 euros por vivienda, que se alquile barata
75 años sobre un suelo dado por la corporación pública, en este caso el ayuntamiento, ese sistema, si se mantuviera desde Europa y el gobierno, que canaliza esos fondos europeos, o si Europa da la opción de que se puedan hacer desde España con fondos europeos, sería bueno porque sumaríamos una iniciativa privada a la pública para ir más rápido en ese tema de vivienda pública y privada en alquiler. Al final esas son públicas porque acaba siendo público cuando es una concesión a 75 años. Dentro de 75 años el Ayuntamiento de Málaga recibirá 530 viviendas ahora y más si seguimos en esa línea en los próximos tiempos. Yo creo que en este tema, como no hay más preguntas, me parece, lo que creo que hay que hacer, permíteme, Maribel, es ser muy ágiles en el desarrollo del planeamiento. Los informes tienen que ser rápidos, tanto los municipales como los autonómicos, tener suelo finalista cuanto antes, poder producir vivienda en cantidad rápidamente. Si pudiera las 700.000 en un año, eso es imposible, pero en fin, en poco tiempo, ustedes saben que faltan en España, tanto en vivienda de protección oficial como vivienda libre, tanto en venta como en alquiler, favoreciendo el alquiler al máximo, que hace falta en España, favorecerlo. Eso es lo que yo haría, claramente, ¿no? Y todo lo que sea de seguridad jurídica me parece esencial para que entonces la reacción de los propietarios sea favorable al alquiler. Hoy en España, sinceramente, la sensación que tiene el propietario es que no es así. Y sobre eso sí habría que reflexionar desde el ámbito del gobierno. Hay un artículo de Jordi Sevilla, reciente, que no sé si lo conocéis, Jordi Sevilla, seguro que Eduardo lo conoce, y va un poco en esta línea. Reflexionar sobre si las políticas de control de precios son las adecuadas o más bien las adecuadas son más viviendas de todo tipo, libres y protegidas, para que el mercado, digamos, se sature de oferta y no haya la diferencia entre demanda, que es muy alta, y la oferta, que es baja. Sinceramente, es como lo veo. Coincido con Jordi Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en relación al tema de la ley estatal, en la que, bueno, pues había una serie de artículos que establecían directrices para la protección de la vivienda, evidentemente eran cuestiones autonómicas, ¿no?, competencias autonómicas, y así terminó dando la razón el Tribunal Constitucional. Pero bueno, yo creo que aquí el tema de las zonas tensionadas, por tanto, la ley dice que las comunidades la podrán determinar o no. Y en Andalucía, pues, no es una cuestión de capricho, sino que, bueno, pues se ha analizado cómo ha funcionado el tema de las áreas tensionadas en otros territorios y las experiencias no han sido positivas. Por ejemplo, en Barcelona, pues recientemente se han publicado que solamente en 2 años se han retirado del mercado de alquiler 48.000 viviendas en alquiler. Y eso significa, y además han subido también los precios del alquiler. Luego, es una fórmula que no está dando resultado porque, a mi juicio, se pone el foco en un diagnóstico equivocado. Se carga la solución a los pisos de alquiler de propietarios privados cuando realmente todos los expertos, y en eso parece que hay consenso, en que el foco del problema está en la falta de oferta de más vivienda. Yo creo que no lo solucionaría que las viviendas protegidas de hace 30 años siguieran siendo protegidas, porque todas esas viviendas están ocupadas y generalmente ocupadas por familias normales que siguen ocupando sus viviendas. La cuestión es que hace falta más vivienda. Y el mercado del alquiler es necesario incrementarlo. Hace poco un estudio de la Fundación Alquiler Seguro, que además han estado compareciendo en la ley, al igual que UGT, a las cuales agradezco su participación, ¿no?, han estado compareciendo en el Parlamento, daba unos datos muy significativos, y es que el mercado de la vivienda de alquiler en un 90% es de propietarios privados, no de personas físicas o jurídicas. O sea, un 10% es, pues, de fondos, de empresas públicas, de personas jurídicas, pero un 90% es de propietarios privados. Y de ese 90%, el 80% es de familias, dicen el estudio, medias o bajas, dice el estudio. Quiere decir que quien está poniendo el precio al alquiler es la sociedad y todos estamos elevando ese precio. Por lo tanto, decir que el problema se va a solucionar obligando a los propietarios privados a una ley limitando los alquileres, nosotros creemos que no da los resultados. Las administraciones tienen el deber de promover vivienda a precios asequibles y eso es lo que estamos haciendo. Estamos, aparte de, por supuesto, otras muchas ayudas, pero
Yo quiero decir que, aunque las leyes digan cosas, lo de la reserva del 30% para la construcción de vivienda protegida, ya lo decía la ley andaluza en el 2002. Sí. Sin embargo, esos suelos no se han construido a lo largo de todos estos años porque no se han dado las circunstancias por parte de las administraciones del impulso o de lo que fuera necesario. Y yo quiero resaltar que las leyes pueden ser muy buenas, pero después hay que ejecutarlas. Y quiero destacar el compromiso, insisto, de las iniciativas que estamos haciendo. En Málaga, por ejemplo, lo ha dicho el alcalde, con el impulso del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga y de la Junta de Andalucía, estamos levantando un barrio entero de más de 1000 viviendas. Yo eso no lo conocía en Andalucía desde hacía muchos años, pero muchos, quiero decir, muchísimos años que no se construían barrios enteros. Un barrio entero de vivienda que va a ser en alquiler asequible y que finalmente los suelos y las viviendas terminarán siendo públicas del ayuntamiento. Esa es la estrategia que estamos llevando a cabo y que tenemos que seguir insistiendo. Y en contraposición a la intervención en el mercado, nuestra ley apuesta por declarar áreas prioritarias en las que en esa zona en donde el precio del alquiler y de venta pues es más elevado por las circunstancias que todos sabemos, porque está llegando población cualificada, porque en Andalucía no en todos los municipios hay un problema de vivienda. Tengamos en cuenta que hay 785 municipios y podemos decir que hay realmente un problema en 30 municipios y concentrado en 15. O sea, quiero decir que hay que tener una visión global. También estamos apostando para que muchas personas, muchas familias vayan a vivir a municipios en donde hay menos población y hay que fijar la población a esos municipios y también por la economía que significan en el territorio. En definitiva, vuelvo al principio, ¿no? Yo creo que la política de vivienda no puede ir solamente en una línea, hay que adoptar un abanico de soluciones. Desde las administraciones tenemos la gran responsabilidad de promover un parque público de vivienda en alquiler asequible. Es lo que estamos haciendo y queremos continuar haciendo. Y todo eso unido, por supuesto, a las necesarias ayudas al alquiler que garantizan que ninguna persona se pueda quedar atrás, que sean las personas más vulnerables las que estén protegidas por la administración en fórmula de ayuda, en fórmula de acceso al parque público de vivienda y pues eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que queremos que sea la ley. Yo creo que, sobre todo, lo que queremos es hacerlo con el diálogo de toda la sociedad, porque, ya vemos, ¿no?, que si el parque de vivienda en alquiler está en manos de la sociedad, pues tendremos que llegar a un pacto social en materia de vivienda, de decir qué es lo que queremos. Y yo creo que todos queremos lo mismo, queremos una vivienda digna y adecuada para poder construir un proyecto de vida en Andalucía. Y eso es un derecho que está escrito en la Constitución y en el Estatuto. Ese es nuestro objetivo y creo que ahí tiene que haber muchos puntos de encuentro y de diálogo entre todas las administraciones y entre toda la sociedad en España y en Andalucía. Muchas gracias. Bueno, pues yo un poco al contrario de mis compañeros de mesa, yo me declaro abiertamente intervencionista. Primero, porque lo que he dicho antes no es... Es que no estamos hablando de un mercado, no es un mercado, son hogares. Lo que pasa es que tenemos muchos fondos de inversión, eso que llamamos grandes tenedores, que están asfixiando con rentas altas, no son pequeños propietarios, son altos tenedores que están asfixiando a gente que se está matando a trabajar para acceder a una vivienda y ya no es un problema que en su momento pudo afectar a los jóvenes a la edad de emancipación, sino que ya incluso nos afecta a las personas que nos estamos divorciando, separando. Ahora mismo necesitamos 2 trabajando en las casas para poder asumir los gastos de la vivienda. Entonces, primero, no es un mercado. Y si lo llamamos mercado, ese mercado está roto. Y si está roto, hay que intervenirlo. Y hay que intervenirlo con leyes y con políticas también que pongan dinero encima de la mesa. Y eso es lo que está dando el Gobierno de España después de esos 45 años sin ley estatal de vivienda. Y yo lo que reclamo en mi comunidad autónoma, insisto, con competencia plena y exclusiva, es declarar Alcorcón zona residencial tensionada. Y yo miro Cataluña con muchísima devoción en muchísimas cosas, en materia de vivienda también.
No es cierto que se esté quitando del mercado, se esté retrayendo la oferta. No es así. Y los datos están ahí. Y son datos que se publican y son datos que tiene el Ministerio y que además están bajando los precios. Están bajando los precios en la ciudad de Barcelona un 8%. Un 8%. En las ciudades limítrofes que están tensionadas por área metropolitana con la ciudad de Barcelona están bajando un 8%, o sea, un 6%. Y sin embargo, en municipios como el mío o como Fuenlabrada estamos subiendo un 23%. Un 23% en el último trimestre. Y estamos llegando a prácticamente los precios de la Ciudad de Madrid. Y eso es lo que no puede ser porque estamos expulsando, como decía antes, personas del territorio. Y ante esto, yo siempre hablo de la teoría de las manos. Está la Unión Europea, de la que no hemos hablado, como estructura del Estado, pero también existe. Quiero hacer otro paréntesis ahí. Creo que la Unión Europea debería ser bastante más directa en este tipo de políticas. Ese pacto de Estado tendría que ir desde arriba hasta abajo. Tenemos una cláusula de escape en la Unión Europea, pero la tenemos para defensa. ¿Y por qué no la tenemos para vivienda? Si el problema de la vivienda no es español, es de la Unión Europea en general. Tenemos el cómputo del déficit, que además nos opera a todas las administraciones públicas. ¿Vale? Vamos a excluirlo en materia de vivienda. Y por supuesto también que los fondos que vienen de la Unión Europea no tengan que canalizarse por las comunidades autónomas hasta que lleguen a los ayuntamientos, porque nos metemos en un mar burocrático que hace que las ayudas, por ejemplo, de rehabilitación de viviendas, sean mucho más complejas para las comunidades de propietarios. Y eso, el paréntesis de la Unión Europea. Gobierno de España, Plan Estatal de Vivienda, con esa ley que el Tribunal Constitucional dijo, bueno, en esta zona, en esta parte de intervenir, tiene que ser la comunidad autónoma porque es la dueña de la competencia plena y exclusiva. Y luego el Plan Estatal de Vivienda, que como digo que Madrid va a venir con 1.000 millones de euros. Bueno, pues en Alcorcón, que duplico las condiciones para ser declarada como municipio entero, no tengo un barrio, todos los barrios de Alcorcón duplican las condiciones que pone la ley para ser declarada zona de mercado residencial tensionado. Y me estoy dando contra la pared. A mí me gustaría tener un gobierno como el de Illa, que directamente promociona esto, no solo declarando zona tensionada, sino invirtiendo, o un gobierno como el de Euskadi, donde Denis Itxaso, como consejero, está declarando zonas tensionadas en un montón de municipios, o incluso, y me lo vais a permitir, una ciudad como la de Coruña, que tiene un gobierno progresista y tiene un presidente de comunidad autónoma que es del Partido Popular, pero que le ha dicho a la alcaldesa, ¿tú quieres ser zona tensionada? Adelante, te lo declaro. Y nosotros, sin embargo, en Madrid nos estamos dando contra la pared. Contra la pared de Madrid municipio, de Ciudad de Madrid, que está con esa turistificación, porque nos estamos convirtiendo como Ciudad de Madrid en un sitio de paso y no de vivienda y no de hogar. Eso lo que hace es, Almeida ha dicho que no va a hacer nada, pero es que Ayuso duplica la apuesta, va a hacer nada de nada. Y con ese nada de nada lo que hacemos es subir los precios y subir los precios. Yo soy abogada de contencioso administrativo, soy muy forofa del expediente administrativo. Y en lugar de llegar al pleno municipal y hacer una moción donde pedimos por favor a la Comunidad de Madrid que nos declare zona de mercado residencial tensionado, fuimos con el expediente administrativo. Y dijimos, vamos a por derecho de petición, derecho fundamental, ley orgánica, vamos a pedirle a la comunidad autónoma, y esto fue en el 24, que meta en su plan normativo del año 24 el desarrollo que tiene que hacer de la Ley Estatal de Vivienda para que en Madrid haya un procedimiento para declarar zona de mercado residencial tensionado, aprobado por el Gobierno de coalición que lidero. A partir de ahí, 3 meses. Silencio administrativo negativo. Bueno, pues no te preocupes, vamos a seguir. Iniciativa legislativa, sabéis que hay una que es municipal, como las que hacemos de recogida de firmas también populares, pues nos juntamos 10 municipios de la Comunidad de Madrid, 10 alcaldes y alcaldesas con nuestros plenos. Juntamos 800.000 habitantes. Hicimos un desarrollo normativo, le hicimos una propuesta a la Asamblea de Madrid de modificación de la ley del suelo para que operara esa declaración de mercado residencial tensionado. Hemos tardado 1 año y pico en llevarlo a la Asamblea de Madrid por trámites burocráticos administrativos. Pues se encontró el 3 de abril de 2025 con el voto en contra de Partido Popular y Vox, que está favoreciendo a esos grandes tenedores en lugar de a todos los que necesitamos una vivienda y acceder a ese mercado que, insisto, no es un mercado sino los hogares. A partir de ahí no nos vamos a parar, vamos a seguir por defensor del pueblo porque creemos también en la autonomía local y creemos además que los vecinos y vecinas aquí están afectados en 2 cosas. Unos, que hay propietarios de vivienda que sacarían su vivienda a alquiler con esos precios regulados y que se están perdiendo 500.000 madrileños y madrileñas incentivos fiscales. Y, por el otro lado, 1.000 inquilinos e inquilinas que no pueden acceder a esas viviendas. Pero esto no se trata de intervenir o no intervenir, es que hay que intervenir para hacer más cosas. No es controlar los precios para siempre, es que tampoco nos hagamos la trampa. La Ley Estatal de Vivienda te dice,
controlas precios 3 años, intervienes, pones el precio y mientras tanto haces cosas. Y en Alcorcón, desde lo local, desde la competencia así de chiquitita, porque os recuerdo que en 2015 nos quitaron con la ley de racionalización de la administración local un montón de competencias, inclusive también la de la vivienda, lo que estamos haciendo es revisar el Plan General de Ordenación Urbana para no venir casinos, para tener una agenda urbana donde la vivienda pública llega hasta el máximo que es el 40%. Por supuesto también participar con el Gobierno de España en un barrio nuevo que van a tener 3.500 viviendas públicas, privadas, bueno, son 3.500 en total, una de cada 3 van a ser públicas. Y viene SEPES, que es la empresa del Estado, a invertir con nosotros y nosotras ahí, y esa protección sí que se va a quedar para siempre. Estamos haciendo también, entre tanto, que es lo más fácil, parcelas que ya tenemos dotacionales, que ya tienen todos los servicios, que no tenemos que desarrollar, vamos a construir edificios con 803 apartamentos para jóvenes mayores de cohousing, para personas que, insisto, se separan, se divorcian, para mujeres víctimas de violencia machista que ya están fuera de la casa de acogida porque en la Comunidad de Madrid solo te acogen durante un año, también para personas que vienen a estudiar a nuestras universidades, para retener todo el talento que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y por último, lo que os he dicho, lo que no puede ser es que nosotros hiciésemos 6.000 viviendas públicas, se vendieran por 120.000 y ahora se estén metiendo en las plataformas a 350.000 y ahí vamos a intervenir con ese derecho de tanteo y retracto. Nos estamos cogiendo a lo que podemos, pero desde luego soy abiertamente intervencionista y así lo vamos a seguir haciendo en este presente mandato. La política pública del Ministerio es clara y creo que ha sido clara desde el principio. Hay dos grandes objetivos que nos mandata el artículo 47 de la Constitución. Uno es generar ese quinto pilar del estado del bienestar, ese enorme, gran parque público y protegido de vivienda permanente para todos y todas. Ese es uno de ellos. Y el otro es combatir la especulación del suelo y del vuelo de la vivienda. Esos son los dos mandatos que claramente la Constitución nos han puesto y que es el rumbo, la guía que debería de ser obligación para todos los poderes públicos. Entonces, el Gobierno de España ha decidido que dentro del margen de sus competencias desarrolla todos los instrumentos posibles para cumplir ambos objetivos. Entonces, como decíamos, en el primer objetivo, uno de los elementos clave es financiar justamente a las administraciones autonómicas y locales para que puedan construir y promover vivienda pública y vivienda protegida. Y con eso se ha hecho utilizando todos los instrumentos que han venido de la negociación que hizo el gobierno de Pedro Sánchez con la Comisión Europea. Todos los fondos europeos se han aplicado para eso, una buena parte para la promoción y rehabilitación de vivienda, promoción también de rehabilitación de suelo y de vivienda vacía, etcétera. Eso ha sido fundamental, por ejemplo, para que tengáis una idea y no penséis que solo son palabras. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Gobierno de España, con todos sus instrumentos, ha invertido 1.600 millones de euros en estos 7 años, que son 600% más que todo el periodo anterior del Gobierno de Rajoy. O sea que ese despliegue fundamental que está haciendo el Gobierno de España se nota, y creo que lo notáis las administraciones autonómicas y locales en todo el territorio. Ahora bien, construir ese parque tarda tiempo, no se hace en 2 días. Entonces la pregunta del millón es ¿qué hacemos ante la emergencia habitacional que tenemos a día de hoy? ¿Qué hacen las personas que a día de hoy tienen problemas y que no van a poder acceder a esas viviendas públicas y protegidas porque va a tardar hacerlas? ¿Qué instrumentos le damos por parte de los poderes públicos? Y ahí entra justamente esta segunda pata, que es la Ley Estatal de Vivienda y la posibilidad de intervenir el mercado y de decir, oiga, pongamos un torniquete. Pero es que la regulación de los alquileres no es la solución al problema, es un torniquete que sirve justamente para que las administraciones locales y autonómicas puedan ir reduciendo el déficit de vivienda. De hecho, si uno lee el artículo 18.4 de la ley estatal, verá que cuando un municipio declara zona de mercado tensionado, tiene la obligación de desarrollar un plan de construcción de vivienda pública, privada también, de desarrollo urbanístico, de incentivos fiscales, todos los instrumentos al servicio del derecho a la vivienda. Eso es lo que obliga y es, por tanto, un instrumento
que es quirúrgico para proteger justamente el derecho de las personas que a día de hoy tienen dificultades porque se encuentran con una especulación desaforada. Para eso sirve. Y bueno, uno podrá decir, son pocos los 300 municipios que han declarado. Bueno, son casi 9 millones de españoles que a día de hoy viven en municipios que ya se están pudiendo beneficiar de esa intervención, que por cierto, otro dato que creo que no se ha explicado bien y no se ha entendido bien. Cuando se declara zona de mercado tensionado, ocurren dos cosas. Uno, que usted, si es un inquilino, cuando va a renovar el alquiler, el precio se mantiene, ¿sí? La renovación de ese contrato se mantiene, se congela el precio, ¿sí? Ahora uno dirá, bueno, pero es que el propietario ahí no está ganando todo lo que podría ganar. Bueno, pero es que la propia ley de vivienda establece que el propietario, si baja un 5% el alquiler, podrá deducirse un 90% del IRPF. Y si ustedes hacen los cálculos con todo, los propietarios salen ganando. Por tanto, aquí nos encontramos justamente una normativa que ha pensado en el equilibrio de ambas partes en el mercado. Y por tanto, es una normativa que genera estabilidad y asequibilidad para los inquilinos y también genera incentivos fiscales para los propietarios. A la hora de evaluar cualquier política pública, ¿qué se requiere? Se requiere de datos públicos y fiables, trazables, donde funcionarios y el servicio público tengan datos específicos como los que produce el INE, que no tengan interés privado ninguno dentro, ¿sí? Ahora, tenemos una escasez, una problemática que también se ha identificado por parte del Gobierno de España, y es que no tenemos buena estadística pública. Y, por tanto, a la hora de poder decir si una regulación funciona o no, necesitamos esa estadística. ¿Qué tiene Cataluña que no tienen otras comunidades autónomas? Tienen un instrumento fundamental, que es el Incasòl. El Incasòl tiene un registro obligatorio de fianzas. Es decir, que si usted eres un propietario, firma un contrato, tiene la obligación de depositar la fianza y el contrato, por tanto, en el registro del Incasòl. Por tanto, el Incasòl tiene no conocimiento sesgado por parte de un portal o una encuesta, es información directa de todo el mercado inmobiliario de la ciudad y de la comunidad autónoma. Y eso nos permite saber, aseverar que a día de hoy la reducción acumulada de precio en Cataluña ha sido de un casi 5%. La acumulada en todo el territorio de los 271 municipios que han regulado. Bueno, esos son datos públicos. Y uno de los avances que también de los compromisos de pacto que el gobierno de Pedro Sánchez puso encima de la mesa en la conferencia de presidentes, y ustedes lo sabrán, no solamente es el carácter permanente que ya hemos hablado anteriormente, sino es que los datos también sean públicos y al servicio de la ciudadanía. Por tanto, hay en el Plan Estatal de Vivienda un apartado, un anexo, ¿sí?, final, que dice que las comunidades autónomas tendrán que desarrollar también, como en Cataluña, un registro de fianzas. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos sepamos realmente lo que está ocurriendo. Y termino diciendo que, en efecto, la colaboración es fundamental por parte de todas las administraciones públicas, que es un mandato constitucional, que el Gobierno de España no tiene ningún problema de venir a Málaga a reunirse con el alcalde y mostrar justamente que todo ese resultado en donde la financiación viene en parte del Estado, la comunidad autónoma pone sus regulaciones, el ayuntamiento promueve con su empresa pública y todo eso termina justamente en un final feliz, que es en un edificio precioso en la ciudad de Málaga a un precio asequible para la clase trabajadora, y que se hace justamente, se está visitando, si ustedes verán, las tres autoridades del Estado se reúnen. Yo creo que esa debe de ser la vocación con la cual todos los poderes públicos tenemos que poner encima de la mesa las soluciones. Muchas gracias. Damos las gracias a los miembros de la mesa. Creo que tenemos puntos de consenso. Hay puntos de consenso en cuanto al qué hay que hacer: más vivienda, más seguridad jurídica, más desarrollo del planeamiento. Las diferencias están en el cómo.
se interviene el mercado, dejamos que se sature la oferta en la confianza de que la demanda se corregirá. En fin, perdón, se sature ofreciendo más viviendas, exacto, al revés. No quiero consumir tiempo desde la mesa, sino disponemos, Rubén, tú me corriges, disponemos de un pequeño espacio para que pueda haber intervenciones. 8 minutos. ¿Tenemos alguna pregunta? Por allí, 2, 3, 4. Yo también. A 2 minutos por pregunta. Sí, muy rápido. Aquí, buenas. Hola, no te veíamos. Vienes de negro, no te veíamos. Ya estaba aquí camuflado. Buenos días. Y a mí me gustaría saber si hay alguna norma o algo que implique que la protección se tiene que perder de las viviendas. Es decir, si necesariamente al de 50, al de 30 años tiene que perderse. Porque es que cuando hablamos de protección permanente, a mí se me ocurre, ¿no? Podría haber un precio tasado. Es decir, yo cuando tengo una vivienda en propiedad, porque yo soy un firme defensor de la vivienda en propiedad. La vivienda en propiedad genera mucha inversión. Se cambian ventanas, se arregla el edificio, bueno, se invierte en ella, ¿no? La vivienda pública en alquiler tiene un coste muy elevado y siempre corre el riesgo de que venga el gobierno de turno, necesite liquidez y venda las viviendas, ¿no? Entonces, hay un modelo que es vivienda en propiedad, como vivienda pública, como ha habido, ¿no? Pues que gente que las ha comprado, ha ido pagando y luego se las ha quedado al de unos años, y ese modelo que no se pueda vender luego a un precio libre, que se venda a un precio tasado. Es decir, usted puede vender esa vivienda, su vivienda es suya, usted la mantiene, pasa de generación en generación, pero cuando la quiera vender tiene que ser a un precio tasado. No puede ser pues más de lo que has pagado más el IPC acumulado, o el 50% del IPC acumulado. Ya quisiera un plan de pensiones. Ya quisiera un plan de pensiones garantizar el 50% del IPC en 30, 40, 50 años, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que eso es un modelo que en este país se ha llevado a cabo y que podría funcionar. Lo que no puede ser es que haya vivienda que se hace a 120.000 y luego en el mercado libre salga a un precio libre disparatado y luego ya si encima quitas años, pues ya no te queda nada. No, era solamente eso, ¿vale? ¿Quién quiere contestar de la mesa? Todos. Yo, en ese ejemplo que decía el compañero, evidentemente, como la Comunidad de Madrid no pone en su normativa regional esa protección pública para siempre, pues sucede que yo puedo coger ese derecho de tanteo y retracto que tenía mi empresa municipal durante lo que pusimos que era 30 años. O sea, yo puedo estar con las viviendas que se entregaron en 2010 hasta 2040. Pero a partir de ahí ya ese mercado sí que no lo puedo regular y no puedo intervenir. Nosotros podemos intervenir hasta ese momento. Entonces, por eso estamos pidiendo esas declaraciones de zona tensionada, esa normativa regional que proteja la vivienda pública para siempre y esa seguridad jurídica que nos daría de tú accedes a una vivienda pública en régimen, en este caso decías tú, de propiedad, pero que no se pueda vender al mercado a cualquier precio. Justamente lo que has expuesto es la defensa que el Gobierno de España está haciendo, que es que la vivienda pública, pero también protegida, sea de alquiler o sea de compraventa, o sea en derecho de superficie, si nos ponemos técnicos, tengan todas esa calificación permanente. Y que si ahora mismo, gracias a ese esquema, una familia pueda acceder a la propiedad, justamente, que es una defensa también del Gobierno de España, poder acceder a la propiedad. Puede acceder a la propiedad a un precio que está tasado, que en las generaciones futuras, cuando volvamos a tener quizás un problema parecido, que también tengan ese mismo precio tasado y que esas viviendas, como bien decías, que se compraron a 120.000, 160.000 o el precio que sea, no se vendan 3 veces más en el mercado. Eso, por cierto, ya ocurre en la Comunidad Autónoma de Euskadi, fue la primera comunidad autónoma que lo incorporó en 2003. A día de hoy hay 55.000 viviendas protegidas de compraventa con calificación permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi. También Navarra, también Cataluña incorporan estas normativas y bueno, deseamos desde el Gobierno de España que el resto de comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, pero que vayan en esa dirección porque sin duda es lo más razonable. Pasamos a la segunda pregunta, por favor. Ay, perdón. No, sobre este tema lo que yo quería decir que cuando hay vivienda pública en alquiler es obvio que es para siempre, yo lo veo así, eterna, hay que conservarla, evidentemente. Sí. Y luego la que es en venta, defiendo que sea para siempre, cuando hay un mercado, no
no soy experto en esto, pero entiendo que debe ser la evolución de los precios de los módulos, quizá lo que permitiría en ese mercado venderla de tal forma que el que pagó X pueda, a lo mejor si la vende, a alguien que tenga unas condiciones, recuperar actualizado lo que invirtió, pero al nivel de los módulos de VPO. Puede ser, es un mercado paralelo. Tiene su dificultad, yo aludí antes en la primera pregunta de este tema, ¿no? Pero puede ser una fórmula para ello, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Vaya, que estoy en uso de la palabra, no la he tocado, me gustaría añadir como medidas el que la ley de haciendas locales pudiera permitir a nivel nacional que los municipios que consideremos oportuno poner una tasa en el turismo, una tasa a la ocupación, a la, digamos, pernoctación turística, en las viviendas turísticas, por ejemplo, pudiera permitir tener unos fondos, que en Málaga tenga una política de ayuda, subvencionamos los alquileres de familia en inclusión social y podamos ser mucho más ambiciosos. Hemos gastado como unos 15 millones de euros en 10 años para 1.400, 1.500 familias, pero si tuviéramos 20 o 30 millones que nos puede generar esa tasa, nada más que vivienda turística, nos permitiría ir a muchas más. De tal forma que además hacemos un cierto blindaje del turismo, que es fundamental en la economía española, para que no se atribuya al turismo los problemas de la vivienda. Son dos políticas distintas, sí. Turismo y vivienda. Vivienda ha faltado, políticas de hace años, el tener una visión global antes de aludir a este tema, ¿no? Yo creo que eso sería una forma de mezclarla en términos positivos, pero no lo consigo. Llevo 2 años tratando de que el gobierno me escuche en esta materia, ministra de Vivienda, ministro de Turismo, etcétera, ministra de Hacienda, propio presidente, y sería muy bueno para Andalucía, para Levante, para Canarias, comunidades que no han tomado esa medida y que permitiría, porque debe ser que cada municipio, que aquí habrá municipios que digan, yo quiero tener más vivienda turística, quiero tener más turismo, nosotros tenemos ya suficiente, lo que queremos es que contribuya y de esa manera la sociedad lo ve mejor, ¿no? Y en los hoteles también, que es otro tema distinto, lo aplicaríamos a captar turismo de calidad, de excelencia, que lo necesitamos también, no crecer en cantidad en turismo, sino en calidad, claramente, ¿no? Pero me parece que es bueno insistir, y termino, que hagamos más vivienda, porque la construcción genera riqueza, genera puestos de trabajo, genera fiscalidad, ingresos para todas las administraciones. Por lo tanto, a veces la política de control da la impresión que nos quedamos en el control de lo que hay y nos conformamos con lo que hay y nos faltan 700.000 viviendas ya. Y hay que ver la perspectiva, dentro de 3 años será 1 millón lo que falta en España en el año 30, más o menos, atribuyo en proporción. Por tanto, es urgente que seamos ágiles en la promoción del suelo finalista. Yo, otro paréntesis, si me vais a permitir, es que yo creo que el problema lo tenemos de base. Una vivienda no puede ser turística. Una vivienda es una vivienda. Tenemos hoteles y tenemos una magnífica sector también hotelero en ese sentido. Lo que no puede ser es que tengamos ciudades como la de Madrid, donde tú te puedas ir a un Airbnb, a un apartamento, y que los alquileres de temporada se conviertan en un alquiler durante todo el año y que se estén impulsando a las familias, que es lo que os digo, que luego nosotros tenemos a muchísima gente que nos viene de Madrid y de Madrid nosotros tenemos que mandar a los nuestros más para abajo. Yo creo que la vivienda no puede ser turística. Y que tampoco se reguló. Tenemos que avanzar, no podemos seguir. Segunda pregunta, por favor. Una cosa solamente para, contestar, ¿no? Porque también ha puesto de manifiesto la importancia, el deseo de una vivienda en venta. Yo creo que eso es muy importante porque los datos, y aprovecho para decir que los datos son muy importantes y que hay que aportarlos por todas las partes, también hay compromisos en esas leyes que hay que hacerlo. Solamente un 30% de los demandantes de vivienda quieren una vivienda en alquiler. Luego, España es un país donde se opta en última instancia, aunque sea a lo mejor en alquiler en primera, en alquiler con opción a compra, pero finalmente todos queremos una vivienda en compra, ¿no? Y eso, bueno, pues me alegra que también se haya puesto de manifiesto. No, en relación a la vivienda turística, decía Candelaria, es cierto, la vivienda es vivienda, pero es que faltó esa política hace 6 o 8 años de reflexión sobre el problema de vivienda en España. Y hubiera surgido de la vivienda turística, ¿cómo abordarlo? Que venía desde Europa, desde Airbnb, ¿no? Y Europa lo ha fomentado un poco porque es una forma de competir con los hoteles para que los precios no suban más, pero tiene sus efectos clarísimamente. Si no hay además seguridad jurídica. Ahora mismo perverso los efectos. Entonces, esa reflexión conjunta había que haberla hecho para regular, porque no ha quedado vacío y ha pasado lo que ha pasado en todas las ciudades españolas. Vamos a seguir con las preguntas, por favor. Una cuestión, más bien una refutación a una de las afirmaciones que se ha hecho sobre el control de precios en Cataluña, y es que has mentado la bicha en la casa del muerto. El muerto soy yo, en caso soy el diputado que impulsó la ley catalana de control de precios de viviendas, la de 2020, y intentar analizar el efecto de la de 2023 cuando todavía su aplicación ha sido parcial y la aplicación de control de precios ha comenzado hace muy poco, pero podemos ir a una que es igual, que es la catalana.
Y has citado un estudio que es el de la Juan Carlos I, si no me equivoco, sí, con datos de Idealista. También te diré que hay otro estudio, que es el de la Pompeu Fabra, hecho por la cátedra pagada por Tecnocasa, que también está en contra. Pero si analizamos, seamos honestos y miremos todos los estudios. Y simplemente te diré que el Observatorio de l'Habitatge de Barcelona tiene un estudio que va en sentido contrario al que has citado, el Instituto de Economía de Barcelona también, la Agencia de Evaluación Políticas Públicas de Ivalua también va en el sentido contrario, la Cátedra de Habitatge de la UB, que ayer tuvimos uno de sus representantes, también va en el sentido contrario, la UAB en el estudio de Jordi Perdiguero, Naya Ortegui también indica que en el sentido contrario ni va en contra del crecimiento de la oferta de alquiler, sino que controla el precio. El estudio de Jordi Montseny de la UB, Rodrigo Martínez Maza de la Universidad de Uppsala también va en el sentido contrario, y el Instituto de Recerca Urbana. Entonces, yo entiendo que desde el punto de vista, más bien cuando se mira el combate político en España, que es una propuesta de los socialistas y la izquierda, pues soy del PP, me pongo en contra. Pero hemos de recordar una cosa, el control del precio del alquiler, la declaración de zonas de mercado tenso, el control del precio del alquiler, se ha hecho y se está haciendo en Euskadi, donde gobierna el PNV, que de izquierdas no son. Lo comenzó un gobierno que estaba liderado por un tío de Junts, que de izquierdas no son. Lo siguió un tío de Esquerras y lo siguió un tío del PSC. ¿Será porque a lo mejor en estas regiones hay una continuidad en este sentido en el que esa medida se analiza desde un punto de vista de su efecto? Porque precisamente es en Cataluña donde tenemos un historial donde se ha aplicado y donde, cuando he citado Junts, Esquerra y el PSC, son los que tienen alcaldes en las zonas de mercado tenso y saben que esto está funcionando. Y yo lo que pediría es que, si se rechaza o se van a favor de esta medida, se base en cierta evidencia, no en el estudio que no me conviene porque ideológicamente va a mi favor. Y creo que en ese aspecto pediría, sobre todo a los que tenéis a día de hoy responsabilidades políticas, que a la hora de aceptar o no esas medidas, no intentéis quedaros con los estudios que os dan la razón. Solamente decir, bueno, he citado ese estudio, pero han sido otros muchos, pero bueno, yo encantada de poder debatir, porque esto nos daría tiempo para un debate amplio y largo, y me encantaría conocer de tu parte pues todas esas ideas y todos esos análisis. Son más análisis los que tenemos sobre la mesa en ciudades fuera de España donde se han aplicado, pero bueno, yo estoy abierta a esas propuestas y a conocerlas más en profundidad, y lamentablemente nosotros creemos que no funcionan, porque si fueran así la estaríamos aplicando, porque tenemos el mismo objetivo, el mismo propósito, y solamente la cuestión final es que finalmente el precio del alquiler en Barcelona es más elevado que en Andalucía, el precio medio. Entonces, bueno, quiero decir, pero abiertos totalmente al diálogo, al conocimiento de todas esas propuestas, y a poder buscar siempre el mismo objetivo, y es que haya un parque sólido de vivienda accesible. Ruego a los miembros de la mesa que sea muy breve en las intervenciones. Vamos bueno, estamos fuera de tiempo, pero vamos a intentar ser breves y poder responder alguna pregunta más. Una total brevedad, ¿no? Simplemente que encantado de conocer más estudios. Yo conozco el resumen de estos que he mencionado, pero cuando me planteaba David Luca y desde CP esa posibilidad, decía, hombre, vamos a ver la experiencia y si funciona bien, ¿por qué no lo vamos a hacer? Pero hasta ahora no tengo datos que lo demuestren. De los 444 demandantes por una vivienda que sale en Barcelona, yo no sé si eso es falso, pero es lo que he leído, ¿no? Me parece extraño que un estudio lo diga con tanta rotundidad como va creciendo, ¿no? Y esos informes hablan de otros países, de San Francisco, también de experiencia en Holanda, en Europa, donde los controles han fracasado. Es lo que dice. Jordi Sevilla escribió el artículo en 5 días, el 27 de octubre de este año. Lo acabo de comprobar hace un ratito, unos minutos ahí, para dar ese dato por si alguien quiere verlo. Y os invito también, como Jordi debe ser de Cataluña, me parece a mí, Jordi Sevilla, pues conoce bien el tema a nivel español y a nivel catalán. Vale la pena leerlo, y él ha analizado el tema, ¿no? Por eso estoy muy con él en ese tema de que hagamos más oferta rápidamente. Queda clara la postura. Gracias. Pasamos a la siguiente. Un segundito solo. Más oferta se hizo y se especuló con la vivienda y llegamos a la burbuja inmobiliaria en la época de Aznar, ¿eh? O sea que yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente y no repetir los errores del pasado. Y sobre lo que decías, yo no estoy en la creencia
creo que deberíamos estar en la evidencia. Yo soy del método científico, de los datos puros, como nos decía Eduardo, es decir, los datos sin sesgo, y yo creo que nos teníamos que ir, las administraciones públicas deberíamos tener el deber de tener datos abiertos y con todos los datos que se están haciendo, tomar las mejores decisiones sociales en lo político también. Y creo que es muy importante lo que decías. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Ya? ¿No Maribel. tenemos tiempo de continuar? Maribel, una palabra para excusarme. Es que sé que ahora hay una pausa de café Sí. y yo me encantaría charlar con quien ha intervenido con tanto conocimiento sobre el tema, pero como aquí está López Cerezo, que es el presidente de la Asociación de Viviendas Públicas de España, y el concejal nuestro de Vivienda también, les pido que lo hagan. Pues que tengo a las 12 un compromiso en la universidad de un encuentro con alumnos de Derecho y sabes que no puedo quedar. Me hubiera encantado charlar ahora directamente muchas con los gracias a la asistentes. mesa. Yo felicito por la iniciativa de hablar de vivienda. Es urgente Contamos hablar con y ello, resolver contamos con ello. el problema. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias.